Bienvenidos y bienvenidas al último programa de la temporada aquí en Sintonía con la Verdad en Radio Sol, y agradecer como siempre a Alberto Guillén en control y la participación, como no, de nuestros interlocutores fijos aquí en el programa, como ustedes bien conocen, al que fuera alcalde con mayoría absoluta, el único alcalde con mayoría absoluta, por cierto, en la historia democrática de los barrios, Miguel Domínguez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y como no, nuestro amigo y asesor político y informativo, que tiene acceso y bien documentado, que bien se prepara nuestro amigo José Antonio Ortega. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar la tarde, Miguel, porque bueno, han salido los boletín informativo que lanza el Ayuntamiento de los Barrios, el boletín de junio, pero es que ha salido un segundo boletín, que lo tengo aquí en mis manos. Se ve que hay dinero ahí. O sea, dos boletines en junio, y este prácticamente me ha llamado la atención porque simplemente parece un monográfico dedicado a que han bajado el precio del agua. Bueno, ellos no, que se ha llegado a un acuerdo, a un convenio. Y bueno, dada la situación, digamos, tan precaria económicamente hablando de este ayuntamiento, quizás no esté la cosa como para hacer gastos extras, ¿no? Simplemente para informar que se ha llegado a un acuerdo que se va a reducir el precio del agua. Sí, pero los mojones siguen bajando por el río abajo. ¿Te refieres a la falta en la depuradora? Sí, la depuradora, cuando se pusieron ellos la mascarilla, ¿no? La depuradora ya llevan casi 8 años, y cuando se pusieron la mascarilla, creo que era en el año 2009, donde le decían al anterior equipo de gobierno depuradora ya, por el olor que había pestilente en la Viñuela. Ahora ya no hay, ahora baja la caca, baja a primeras horas de la mañana todos los días por el río abajo, y no pasa nada. Y bueno, esto puede ser un arma de doble filo contra el equipo de gobierno, porque ya veremos qué bajada se nos propone, pero habría que hacer una comparativa, que posiblemente la haga yo en estos meses que vamos a estar de vacaciones, cómo estaba el recibo del agua el 31 de diciembre de 2011. ¿O 2010? No, 2011. Pero es que en 2011 ya son otros los que gobiernen, los que dirían no. Sí, porque dejamos que termine Miguel, sí, y ahora... Pero cómo estaba con ellos en el 2011, y después de haber transcurrido casi 7 años, cuánto ha subido el agua desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2017, el porcentaje que ha subido y cuánto es lo que nos bajan. A mí me gustaría que, en vez de haber hecho un boletín monográfico para contarnos lo del agua, que se hubiese hecho un boletín para que nos contaran la subida tan bestial del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de vehículos de tracción mecánica, a ver cuánto le ha supuesto al contribuyente de los barrios en su bolsillo la subida. Hay que decir que esa información que estás aportando no sale aquí. Nada de subida de impuestos. Eso hay que dejarlo claro. Esto puede ser un arma, digamos, ya de propagandística. Eso no sale. Eso es propaganda para un municipio que, según ellos, mantiene una deuda de 200 millones de euros, y ellos siguen gastando a mansalva en pandereta, en chicharronada y en lavado de imagen para salir ellos guapos y estar en la parrilla de salida para las elecciones, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, que esto tiene su utilidad, no te creas. Esto ahora por lo menos va a ayudar a llenar el contenedor de reciclaje de papel y cartón que tenemos ahí abajo en las calles. Entonces vamos a colaborar llenando esos contenedores. José Antonio, opinión. No, yo suscribo lo que decía Miguel. Habría que hacer una comparativa de cómo estaba el precio del agua y la basura hace 7 años y cómo está ahora. Entonces ya veremos, ahí podremos saber en realidad cuál es el beneficio que ahora obtenemos con este convenio. Eso por un lado. Y segundo, ya veremos si esta rebaja en el precio de recibo no va a redundar también en la calidad del servicio, que sea la que sea hoy en día. Pues imaginemos si todavía empeora la calidad del servicio en lugar de mejorar, porque
Lo barato al final sale caro. No, y que no es una bajada del precio del agua del 15% en el año 2012, que una bajada del precio del agua en el 2018, porque han transcurrido 6 años y ha habido un aumento de las tasas durante estos años, ¿no? Y esto ya, y sin contar lo que estaba diciendo Miguel, sin contar las subidas que ha habido en todas las tasas municipales, porque ha habido subidas en todas las tasas municipales, en el IBI, en el impuesto de todo de vehículos, de circulación. O sea que, bueno, así yo. Pues interesante, comenzamos informando al ciudadano que el desperdicio primero de papel y ya para colmo, pues la subida de y ahora vamos a continuar y de los concejales del equipo de gobierno que hace un 40%. José, novedades, algo de fiscalía, algo que comentar, que te ha llegado, que queremos soltarlo. Sí, tampoco podemos adelantar mucho. No, solamente pero la fiscalía ha denunciado ante el juzgado. O sea, ha llevado al juzgado, ha judicializado, digamos, el tema de la feria. Explicado brevemente para el público que nos escucha el motivo de esa denuncia. Bueno, pues las irregularidades que se cometen en la organización de la feria, con el tema del cobro de la tasa y demás. Pero esto, esto de ahí puede tanto el juez de instrucción como el fiscal o la fiscal pueden tirar del hilo, y esto pasa como con la Gürtel, que estás investigando una cosa pero te encuentras con 2 o 3 cosas más. Entonces, aquí se está investigando por... Esto, según la información que yo tengo... Sí, estamos hablando supuestamente se está investigando primera información por posibles delitos de prevaricación y demás. Pero claro, de la prevaricación podemos pasar a otras figuras delictivas, claro, en función de lo que en la investigación se vaya... Entonces, pero vamos, la cuestión es muy seria, porque lo importante es que la Fiscalía durante 4 meses ha estado efectuando unas diligencias previas. Es decir, a la Fiscalía le ha llegado un soplo, la Fiscalía ha empezado a recabar información, y como ha visto, aquí hay materia para el juzgado del tirón. Si la Fiscalía no hubiera visto indicios delictivos, no hubiera visto materia, no hubiera recabado pruebas, pues probablemente habría archivado la denuncia, ¿no? Entonces... ¿Y Miguel, algo que decir o sugerir? No, yo no, ahí son ellos los que en su día pusieron en conocimiento de la Fiscalía el problema de la feria. Supuestamente irregularidades. No, supuestamente la feria es una chapuza, no hay ni supuestamente ni nada, es una chapuza. Una chapuza, porque sino que emita el interventor del ayuntamiento una certificación de los ingresos que se han producido por el concepto de feria durante los años de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. No voy a decir el 18 porque ya en 2018... Ha puesto pie en pared. Parece ser que ante el conocimiento que tienen de lo que hace la familia del PSOE, pues ya parece ser que empiezan a tomar cartas en el asunto. Pero de los años 2011 al 2017, 0 pesetas, y recibo extendido por el presidente de una peña, que era el recaudador de los supuestos impuestos. No la intervención, el ayuntamiento de los barrios, sino el presidente de una recibo peña, firmado, llamado, el que firmaba el recibido de tal y tal. O sea, una auténtica chapuza lo de la feria. Bien, a ver las consecuencias que puede traer. Ya iremos informando, sí, claro, José Antonio aporta. Con la feria no he visto yo un boletín como este, donde se diga feria de los barrios, feria de Palmones, feria de los Cortijillos y feria de Guadacorte. Esto se llama arma propagandística totalmente subjetiva, no objetivo. Ya. La diferencia... Por eso, entonces, en un boletín... Podríamos ver quién lo hace también. La empresa que lo hace. Donde se nos cuente no solo los gastos, sino los ingresos que se han obtenido en concepto
de atracciones, de venta ambulante, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo dice. No, yo recordar que esta notificación le llegó al señor alcalde el viernes, o sea, que ha tenido el viernes tuvo un mal día el señor alcalde con esta notificación y la otra notificación que le llegó de cierta sentencia del juzgado de lo social. Por eso el sábado, como recordaréis, o el domingo, si mal no recuerdo, creo que fue el sábado, pues el Diario Oficial sacaba una noticia que de hace ya 2 o 3 meses que la dimos aquí, precisamente, que es el archivo de recurso que planteó el PSOE al tema de la concesión del servicio de alumbrado público y demás. Una noticia que hace ya 2 o 3 meses, pero que ellos la guardaron ahí, sepa, cuando vengan. Para distraer. Ahí tenemos el Diario Oficial que lo utilizamos, sí, como nos da la gana. Y que ya expliqué aquí porque se archiva esa. Y ya hablando de todo esto, quiero recordar una cosa para. Bueno, felicidades por tu sentencia, antes que nada. Sí, ahora si quieres la comentamos. Sí, ahora comentamos un poquito. Pero para hacer memoria, no, que hay que recordar, porque aquí a veces no lo olvidamos, que el señor Romero está imputado ahora mismo. Está imputado por un delito de prevaricación administrativa. Bueno, no sé si la figura es delito exactamente, porque estamos hablando de una prevaricación administrativa, pero ahora mismo está imputado e investigado por prevaricación administrativa, no hay que olvidarlo. Y también ese procedimiento también está en curso. Yo ya que no hemos puesto a hablar de juzgado, pues claro, ¿tienes algo que decir antes de pasar? No, que nos cuente lo de su sentencia. Claro, sí, bueno, como he dicho, felicitarte antes que nada y bueno, comenta brevemente o bueno... Primero, gracias por la felicitación y bueno, ya era una sentencia que estábamos esperando desde hace mucho, que es un procedimiento que se ha alargado mucho en el tiempo. Hay que recordar que el despido se produce en 2013, que han pasado ya prácticamente 5 años, que el procedimiento se ha retrasado, es verdad por la complejidad del asunto, es verdad que también por la lentitud de la justicia, pero sobre todo por la ardidez, las artimañas y las malas jugadas de quienes representan al ayuntamiento de los barrios, que al final lo que hacen es obedecer órdenes del señor alcalde. Basta recordar que este juicio se suspendió 2 veces a petición del ayuntamiento, el juicio de este segundo despido. Entonces se ha retrasado, era una sentencia que yo esperaba, porque aquí lo que había era un debate, digamos, también procedimental entre si correspondía enjuiciarse este segundo despido en un procedimiento o si no había ni siquiera que enjuiciarse este segundo despido porque no tenía validez ese despido al haberse producido durante la ejecución provisional de la sentencia de mi primer despido. Al final, digamos que los tribunales, tanto el TCJ, y yo creo que el Supremo también lo va a decir así, pues han llegado a la conclusión, porque hay jurisprudencia, de que esto ya era un segundo despido, tenía que tratarse como tal. Lo cual no quiere decir que el despido fuera bueno, sino simplemente que se tenía que jugar como segundo despido. Porque el señor alcalde, que acostumbra a decir muchas mentiras, pues dijo unas cuantas veces, iba vendiendo por ahí que mi despido lo tenía ganado. Que yo estaba diciendo cuento por ahí, pero que el ayuntamiento lo había hecho maravilloso. ¿No? Que dice que que recurra, que más le va a costar. Luego que se dirija al Ministerio de Justicia para ver si el Ministerio de Justicia le paga la factura al ayuntamiento de su irresponsabilidad y de utilizar los recursos públicos del ayuntamiento para sus venganzas personales. Que eso es lo que tienen que tener en cuenta los ciudadanos que nos escuchan. Pero ya no conmigo, porque es una cosa que hemos hablado aquí muchas veces, sino con mucha otra gente de aquí de los barrios. Gente, algunos que se dedican a la política, pero otros que no se dedican a la política. Tenemos el tema de las empresas, que lo hemos comentado aquí muchas veces, porque hay gente que lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando muy mal, innecesariamente, porque para gobernar un pueblo no hace falta hacer eso. Pero es así, el muchacho es duro de pelar, pero ser duro de pelar no es una buena cualidad para un gobernante. Bueno, buen gobernante, ser un ceporro no es una cualidad para ser un buen gobernante. A lo mejor para otra cosa sí, ¿me entiendes? Pero precisamente para gobernar no. Y este es el problema. Es que tenemos como alcalde a un inepto, a un soberbio, a un tipo prepotente que se cree que sabe más que nadie y que va dando lecciones, da lecciones en los plenos, las da a través de la prensa y dice muchas mentiras, pero que a todo cerdo le llega a San Martín, que dice el refrán. Será cuestión de tiempo nomás. Bueno, y ya me he desahogado. El refrán. ¿Algo que decir, Miguel?
No, sobre el tema este no tengo nada que decir, porque ya lo ha explicado el afectado, ¿no? Que se sigue acumulando deuda. Sí, bueno, Y deuda por este tema, precisamente, por los juicios. Si se recurre, como bien dice José Antonio, vuelve a aumentar y al final, entre los despidos, va a costar a este pueblo unos 20 millones de euros, estimativamente. Bueno, y voy a contar una cosa que no sé si la conté. Sí, no, adelante. Para que los ciudadanos lo sepan también y sepan con la gente con la que estamos, de la que estamos hablando. Porque a mí jamás el ayuntamiento se ha dirigido para ofrecerme llegar a un acuerdo. Cosa que podría haber hecho. Y de eso yo he estado abierto. Tan es así que he sido yo el que se puso en contacto con el ayuntamiento para llegar a un acuerdo, dejar este tema zanjado ya y yo irme a mi casa. No, punto. Zanjar mi vinculación con el ayuntamiento. Y ni siquiera eso. Y más cuando tan... Es decir, ni siquiera eso. Digamos que el mensaje del susodicho ha sido a Ortega ni agua. Y más sí, con absoluta irresponsabilidad, porque por lo que tiene que mirar es por los intereses de los 23.000 ciudadanos de los barrios, ¿entiendes? Y en esa estamos. Ahora que vengan a negociar ahora, que vengan. Y más no acceden a negociar contigo, y más cuando han ocupado, yo entiendo que presuntamente tu puesto de forma irregular, porque no le han dado en la ocupación de ese puesto, jefe de gabinete de prensa, no han cumplido legalmente lo que señala la ley, ¿no? Yo, si ha terminado ya el señor Ortega, me voy a extender yo ahora un poquito. Hombre, claro. Con dos cosas, ¿no? Como bien saben ustedes, yo en programas anteriores he hecho mención a que no se trata a todo el mundo por igual en este ayuntamiento. O sea, y siempre refiriéndome a las revisiones de oficio y a los temas urbanísticos, ¿no? Y en programas anteriores yo me he hecho o he puesto un ejemplo de cómo se actúa con el restaurante El Flamenco, con el restaurante La Candela, con el kiosco de la plaza de Palmones, incluso con el PAC Dima en Palmones, donde una persona solicita una licencia para insonorizar el establecimiento, porque así se lo demanda el ayuntamiento. Esta persona solicita la oportuna licencia. En ese momento las disponibilidades económicas eran precarias y no lo hace, y cuando comienza a realizar la adaptación de ese local, pues como lo están persiguiendo, es la palabra persecución, pues le dicen... Me suena eso. Le dicen que tiene que solicitar una licencia porque ha caducado su licencia de obra. Claro, yo pongo como ejemplo que no se está actuando con el mismo rigor en el restaurante que hay en la playa de Palmones, que lleva pues prácticamente pues casi 18 años, sin licencia de apertura y sin que nadie sepa que allí existe un restaurante. He dicho todo esto porque al final de programas anteriores y a preguntas de ustedes me decían que si yo iba a hacer algo. Yo os contesté que bajo ningún concepto mi intención era en ningún momento el hacerle daño a nadie, y más a un establecimiento que está abierto, que genera empleo, que genera imagen para el propio ayuntamiento, que yo lo que estaba poniendo era el ejemplo de cómo se actuaba por parte del equipo de gobierno. Cuento esto porque los otros días había un consejo
creo que era un consejo de turismo. Y yo asistí a ese consejo de turismo. Cuando terminó el mismo, pues a la salida, una persona, y lo voy a decir 20 veces, educadamente me requirió que quería hablar conmigo. Yo a esta persona no la conocía, no sabía quién era, ¿no? Esperé un momento porque estaba hablando con otros señores, y cuando ya terminó, pues me dijo que era el propietario del restaurante ubicado en la playa, y que le habían dicho que yo andaba diciendo y hablando, y entonces, en los mismos términos que yo he explicado anteriormente, le dije a este señor que sí, que efectivamente yo había hablado de él, pero que no, el chivato, pues no voy a decir el sinvergüenza que se lo ha dicho, porque este hombre venía mandado, y alguien del ayuntamiento le había dicho, pues seguramente viene esta tarde al Consejo de Turismo, como él también asistía, y lo coge y le dice. Entonces, esta persona muy educadamente me habló a mí, yo le hablé a él educadamente, y le dije que efectivamente yo había hablado del restaurante, de la irregularidad en la que se encontraba el restaurante, pero que yo lo decía, que no se actuaba de la misma forma con unos que con otros, porque el del kiosco de Palmones, yo no sé quién le metió fuego al final al kiosco de Palmones, pero la cuestión es que al kiosco, la traca final fue que le metieron fuego. El Paz Dimas, la criatura, está ahí luchando contra los elementos de que le dicen que ha caducado su licencia y tiene que volver a empezar de nuevo. Y el del restaurante La Candela y el del restaurante el Flamenco. El Flamenco. Pues se inició la revisión de oficio y que yo sepa, pues terminaron en los tribunales. Yo ya no sé qué es lo que ha ocurrido después. Pero está claro que no se actúa de la misma forma, se lo dije 300 veces, y educadamente esta persona, él me manifestó que el señor Romero, estas palabras me dijo, en 2011 le había dicho que tenía periodo de caducidad él y su restaurante. Quiero decir esto porque no tengo por qué ni ocultar ni esconderme de nadie. Por otro lado, quiero hablar, aquí me voy a extender un poquito más, de la comidilla de esta semana sobre el tema de la Unión Deportiva de los Barrios, ¿no? Digamos, de la que se ha montado, porque a mí me extrañó hace unos meses de que, además lo miré, la fotografía la miré de forma horizontal, boca abajo, boca arriba, de lado, para ver qué es lo que pintaba el alcalde con esos personajes fotografiados en sus días cuando hicieron aparición por este pueblo. Yo quiero recordar que no me quise extender hace ya varios meses sobre esa fotografía, pero sí dije, veremos a ver cómo termina la historia. Y no han pasado muchos meses para que veamos cómo está terminando la historia. Y entendiendo qué es lo que ocurre con un grupo de estos cuando aparece por la localidad, me voy a referir a que en el año 2006 el Ayuntamiento de Los Barrios, voy a dar datos
que han sido publicados en revistas, en los plenos. Y son datos oficiales, obviamente. Son datos oficiales, ¿no? Entre el Ayuntamiento, Guadacorte y la Unión Deportiva Los Barrios. Excluyo de aquí, porque no va al caso, el Club de Baloncesto Los Barrios. La parcela Z09, Guadacorte S.A., había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Los Barrios de comprar la parcela por un importe de 7.212.145 euros más 180.000 euros en patrocinio para que los equipos de fútbol y baloncesto, y la forma acordada fue la siguiente, ¿no? El día 3 de enero de 2006, Guadacorte pagó por el convenio del mecenajo 90.151.000 con 82 euros a la Unión Deportiva Los Barrios. La Unión Deportiva Los Barrios le emite una factura, la número 1 2006, de fecha 4 de octubre de 2006, al cliente Guadacorte S.A., Bahía Centro, local 27, Guadacorte. Concepto: convenio de mecenazgo, patrocinio deportivo y publicitario entre Guadacorte S.A. y la Unión Deportiva Los Barrios. Base imponible: 90.181 euros con 52. IVA 16%, 14.424 con 29 euros. Total factura 104.605 con 85 euros. Guadacorte recibió una contraprestación en publicidad en el campo de fútbol durante las temporadas 2005 y 2006. O sea, el campo de fútbol San Rafael, en los fondos y en todas partes, pues se extendieron en todo el mural una propaganda que hacía mención a la empresa que he mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que esto que salió en prensa, que nos inundaron de los beneplácitos y lo bueno que era esta empresa con el deporte de la localidad, pues resulta que las apetencias que tenía urbanísticamente, por las razones que no voy a entrar, pues no salen. Y entonces empieza a dar la tabarra en el ayuntamiento porque quiere la devolución de esos ingresos indebidos o de esos 180.000 euros. Estoy diciendo esto porque es la misma película que ocurrió en el 2006 y que después esta empresa se benefició de la propaganda en los medios de comunicación, en el campo de fútbol, en todo, y después pide la devolución que se ha hecho y que se hace por este equipo de gobierno. Lo que no sé si cuando se hacen las cuentas, pues porque claro, esta factura, aunque de 104.000 euros, que Guadacorte abona y que lo percibe la Unión Deportiva, de momento entierra a una persona. Digo entierra porque es verdad, hace cuestión de un mes, no llegará a un mes, ha sido enterrado el entonces presidente de la Unión Deportiva, Manuel Lama Figueroa, que como consecuencia de este afaire, que como consecuencia de este lío que lo metieron, pues resulta que se ve que tiene su pensión, su vivienda y todo lo que tenía embargado por la delegación por la agencia tributaria. Y yo creo que motivado por esto y después por la caída del muro y la forma de actuar como un puro bellaco de nuestro alcalde, que sin hacerse cargo de que como lo estaba pasando esta persona,
pues más o menos le manda una liquidación. Vamos a sacarlo, O sea, para masacarlo de 90.000 euros, como él acostumbra. Él no masaca a quien le interesa. A quien le interesa pasa de largo, pero al que huela a unas siglas que no sean la suya, lo masaca. Entonces a mí me gustaría, y posiblemente haga la petición durante estos meses yo al propio ayuntamiento, para que se me certifique si cuando se hace esa devolución a Guadacorte en el plan de pago a proveedores, se tiene en cuenta que estos 104.000 euros entraron por la ley del mecenazgo. La ley del mecenazgo es, yo ahora mismo no sé las deducciones fiscales, pero cuando toda empresa se acoge a un programa de estos es porque obtiene unos beneficios fiscales en su cuenta de resultados del ejercicio en cuestión. Y entonces, en primer lugar, esta empresa se beneficia de la ley del mecenazgo. Y otra cuestión es que estos 104.000 euros, o sea, había aquí un IVA de 14.000 euros. Este IVA fue en su momento descontado por Guadacorte. Lo que no sabemos en esa devolución que le hace el ayuntamiento a través de los fondos de ordenación de los 180.000 euros, los conceptos como están. Entonces, ¿por qué he contado esto? Bueno, vamos, es que en el pago a proveedores, aparte de eso, hay muchas otras. Bueno, hay otras cosas, pero como me estoy refiriendo, creo que porque lo que ocurre en el 2006 es lo que ocurre con estos personajes cuando llegan aquí en el 2018. Cuando llegan en el 2018, pues que van a salvar la Unión y bueno, se ve la fotografía del alcalde con él, que creo que si yo hubiese sido alcalde, yo no me hago fotografía, y más porque ahí hay unos personajes que, si no por esta empresa concretamente, pero sí por los vínculos que hay con otras personas, bueno, pues cesa uno a temblar cuando mete uno en el ordenador y pincha Real Madrid, presidente tal, y sale uno que igual sale uno hasta por el propio ordenador atracado de la clase de elementos que son los vínculos de esta empresa con estos personajes. Claro, esta empresa resulta que se ha celebrado una asamblea y reclama por las irregularidades. Y yo no salgo de mi asombro. Yo ya llevo 2 o 3 días viendo en el periódico que el comando, el Frente Chicharrón, aparece mucho a mí me ha llamado la atención en los periódicos, fundamentalmente en el diario oficial del ayuntamiento. O sea que el Frente Chicharrón aparece. No aparece que el alcalde Juan Montes de Oca ha votado a favor de la candidatura de este, ¿cómo se llama el presidente actual? De Álvaro, ¿no? No aparece que Salvador Puerto ha votado a favor de la candidatura, no aparece que David Gil ha votado a favor, no aparece que el fundador de la Unión Deportiva, es presidente y es alcalde, ha votado a favor de la candidatura de aparece nada más que el Frente Chicharrón. El Frente Chicharrón ya sabemos que tiene una marca, un certificado, que es Jorge Romero y compañía. Entonces, porque nada más que aparece el Frente Chicharrón y están dando, y además los personajes estos, no he tenido tiempo, pero yo estoy convencido que, yéndonos a los estatutos de la Unión Deportiva,
Está claro que esta gente no pueden ni ser socios de la Unión Deportiva, yo entiendo, porque para ser socio y tener derecho a voto no puede ser yo pego en la puerta, me abren la puerta y ya tengo derecho al voto. Entiendo que debe de haber un plazo de tiempo para que estas personas... y dicen que durante el proceso electoral han metido un escrito para que el equipo de gobierno, pues, y que tiene que ver aquí el equipo de gobierno en unos temas deportivos. Con el club, en un club deportivo, ¿no? Vaya usted a jugar de guardia o vaya usted a la Federación Andaluza o a la Federación Provincial, pero que tiene que ver el ayuntamiento. De alguna forma se está viendo aquí los que estamos, los que nos guiamos por el diario oficial y por los movimientos de esa fotografía de hace unos cuantos meses, que es lo que ya empiezan la gente a hablar, que si esta gente es un grupo inversor, que si la Z09, bueno, esta gente es un grupo pelado, de pelados, hombre. Esta gente tiene menos dinero que... Porque además le prometen. Esto más o menos va a ser como en su día, allá por el año 2012, cuando un industrial de los barrios dijo que iba a ser un edificio de acero inoxidable en yo no sé dónde. Y el equipo de gobierno se lo creyó, se hizo fotografía, vino el inversor, presentó un mono y después era un camelo, ¿no? Después era un camelo lo que era. Pues esto es un camelo, lo mismo que ocurrió, lo mismo que ocurrió en el 2006. Y ya seguiremos hablando en el mes de septiembre de este tema, ¿no? Muy bien. ¿Sabes? ¿Algo que aportar? No, porque la verdad es que yo de ese tema ando perdido. Ya en ese tema me pierdo tanto que no sé ni quién son los buenos ni quién son los malos. Los comanches están todos revueltos. Es verdad. Ya que y es un cóctel peligroso. Pero vamos, me fío mucho del criterio de Miguel. Sí, claro, obviamente. Bueno, no sé qué preguntarte porque había una preguntita que he visto por ahí en la web online y tal. Y antes de entrar vamos a salir de dudas, no nosotros, sino los que nos están escuchando, porque es verdad que me han preguntado mucha gente en la calle y demás. Miguel, el Partido Independiente, los barrios 2000, Viva 2000, que usted preside, que usted dirige, ¿se presenta a las elecciones? A ver si así duermen tranquilas algunas personas también, porque... No, vamos a ver... La pregunta es sencilla. ¿Se presenta el Viva 2000 para las elecciones municipales de los barrios del año 2019? Con Miguel Domínguez no. No. Con Miguel Domínguez no. ¿Está contestada? Sí, yo creo que sí, ha quedado claro. Y también debo hacer un apunte, lo voy a hacer público también, que conste que he insistido varias veces en que me dejara las riendas para dirigir al Viva 2000, no encabezarlo, sino dirigirlo y planificar la estrategia para llevarlo a las elecciones municipales, pero siguiendo su decisión, nos vamos a quedar aparte y no vamos a dirigir al Viva 2000 hacia las elecciones 2019. No, quería preguntar, porque claro, había ya ese suspense de que, bueno, había ciertas personas que no dormían ni tranquilas, ¿no? Creo. Pues bueno, ya se dice en público que no se presenta Miguel Domínguez, no se presenta el Viva 2000 para las elecciones municipales del año 2019. ¿Puedo yo hablar del tema? Sí, claro. A ver, siendo un tema que no se debe hablar a micrófono abierto, porque es un tema de... Solamente he hecho esa pregunta. Y aparte yo no puedo hablar en nombre de... O sea, yo no puedo hablar en representación del PSOE porque yo soy... No quería... No quiero entrar pero voy a hacer un apunte. Bueno, quieres hacer un apunte, adelante. Me consta por lo que yo sé, porque yo formo parte del PSOE y de la Ejecutiva, de que hay una voluntad manifiesta y mayoritaria porque... Eso creo que también lo han preguntado ahora también. Porque la integración... Que se iba a hacer fusión o no. Porque la integración se produzca, llega a buen puerto. Y yo a nivel personal además pues trabajo en ello y como yo mucha gente dentro del partido ya bueno como no está solamente en la mano de quien habla pues pero sí me consta que hay voluntad y por la mayoría de la gente que se ve nerviosismo en el ambiente, Miguel, se ve nerviosismo. Yo desde luego no. Miguel está tranquilo. Ya Miguel está tranquilo. Yo no estoy nervioso bueno y después
de la cantidad de años que yo llevo en política como para Hasta ponerme Arturo. nervioso. O sea, yo, por ejemplo, donde se ponen las personas más nerviosas cuando van a jugar, cuando es requerido por el juez, ¿no? Y yo pues, voy al juzgado. Aquí alguno va a batir récord. ¿Y es el juez el que se pone nervioso? Pues, yo desde luego no me pongo nervioso en los tribunales, como tengo experiencia ya en ese tema. Y en el tema actual, hombre, lo que sí está claro, y los otros días escuchaba yo a una persona que me une bastante amistad con él, que le increpaba a otro de que los barrios están recogiendo el producto de la moción de censura de 1994, y además que quiere que pida una certificación del discurso de Juan Montes de Oca como portavoz del PSOE el día de la moción de censura, lo que dijo, que todo lo que dijo Juan Montes de Oca, que fue bastante extenso, se ha cumplido. Y el problema es que esto va a más, porque no ha sido suficiente cuando llegamos a 2011 en la situación que se encuentra el ayuntamiento. También es verdad que en 2011, cuando llegamos a las elecciones de 2011, pues llevábamos ya 3 años de una crisis que estaba ahí semioculta, y que muchos políticos en España entendían que como el sistema bancario español estaba muy sano, pues que la crisis no iba a hacer tanto estrago como ha hecho. Y claro, los políticos de esa época no se dieron cuenta de que esos bancos sanos en sus inventarios existían unos bienes que eran bienes en suelo y en vivienda que se habían devaluado de forma considerable. Tan es así que el propio ministerio tuvo que constituir la Sareb para que descargar de esos balances de las entidades bancarias todos esos activos existentes en suelo y en vivienda, para descargar y que sacar esa banca a flote. Eso en beneficio de aquellos que les cogió la crisis de 2008 a 2011. Y también hay que reconocer que con la mayor voluntad del mundo, el señor Zapatero, por tal de generar empleo, pues creó el Plan Z de continuar haciendo obra para que hubiera movimiento, y no era lo más acertado. Lo más acertado, si hay que reconocerlo, es lo que hizo el señor Rajoy en 2011 con el plan de pago a proveedores, que no solo alivió a muchísimos proveedores que estaban y a muchas empresas, sino que además creó después los fondos de ordenación, que de alguna forma permitió que los ayuntamientos pues aparcaran la deuda, como es el caso del Ayuntamiento de los Barrios, que la tiene ya aparcada, la del plan de pago a proveedores, y ni siquiera han hecho todavía el préstamo. Eso está allí en un rincón del Ministerio de Hacienda, como la que estaba con el PP, o era tonta o estaba borracha. Me refiero a la directora general. Lo voy a repetir, o era tonta o estaba borracha. Y allí está en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, este ayuntamiento, en vez de después de habernos puesto los impuestos por las nubes, en vez de crear una cuenta restringida y hacer una política económica de verdad, donde en esa cuenta ir guardando dinero para cuando venga la debacle,
Pero no, aquí chicharroná, el festín de esto, boletines a gogó, medios de comunicación y siempre con la excusa de los anteriores. En una revista de esta de propagandística decía el señor Romero hace 2 semanas, el pago a proveedores está en 500, ha pasado de 7.000 días, de 7.000 días a 531 días. ¿Qué te parece a ti? O sea, ponía como ejemplo los 7.000 días que pagaba el PSOE y que ellos pagan a 531. Mire usted, señor Romero, olvídese usted ya del PSOE, hombre. Y céntrese usted en la actualidad. Y en la actualidad es que usted tiene que pagar en 35 días, no en 500 días. Si usted está pagando en 500 días porque se está gastando el dinero de los 24.000 ciudadanos de los barrios, es lo que no debe. Es lo que no debe. Usted lo está haciendo en el plan de asfaltado, en los chicharrones, hoy publicaban el plan de actividades del verano, pero si es que si hubiese una persona con sentido común en el Ministerio de Hacienda y viese ese boletín, iba a decir, bueno, pero ¿cómo esta gente cómo se atreven a tener tantas actividades si es un municipio arruinado? Esto es esto es de cajón. En quiebra. No, en quiebra. Claro, si es que está en quiebra, pero en quiebra de verdad. Pero ustedes no han pagado un duro. Ustedes no han pagado. Desde el año 2011, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, ni un duro a la seguridad social. Ustedes no han pagado ni un euro a la seguridad social, ni a la gente tributaria. Sino acumular deuda. Y acumular deuda. Y todos los años. Más los intereses de demora. Sí, y todos los años. Por el adelanto de las PIE, por la sentencia, un mínimo de 8 a 10 millones de euros a la buchaca. Y todo esto, claro, ustedes dicen, no, y estamos al corriente. ¿Qué corriente ni corriente? ¿Qué corriente? La corriente se la va a llevar usted. Al corriente están del cobro de sus nóminas. Que algunos no tenían nómina. Y 500, y dice 7.000 días pagaba el PSOE y ahora pagamos nosotros 531 días. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece 531? Algunos ya se han comprado casa y todo, claro. Esto es para ponerse las manos en la cabeza. Y encima, el resto de la oposición, cuando llegamos al único acto que tiene la oposición para verla por donde le pasan, pues resulta que allí todo el mundo se pone a pedir. Allí todo el mundo, que si la pista de pádel, que si la pista de esto, cuando sería todo lo contrario. Todo lo contrario es tirarle de la saqueta al señor Romero para que no gaste tanto. Para que no gaste tanto. Para que gaste menos y en una cuenta restringida meta los excesos de lo que nos ha subido en los impuestos. Para que nuestros nietos y nuestros bisnietos no tengan que pagar el desaguisado que va a montar este hombre. Sí, pero vamos, que la culpa la voy a tener yo. No, la culpa ya lo dijo, sí, ya lo dijo el otro día, que vamos, que por culpa mía va a tener que ser a trabajadores. Claro. Sí, no, eso sí. Con toda la poca vergüenza del mundo vino a decir eso. Eso sí, hay que reunirse con los sindicatos y con los portavoces para buscar una solución, para que entren gente en la mancomunidad, que entren gente en Acerinó, que entren gente en los polígonos, y él sigue gastando en chicharrones. Él en chicharrones, en carnaval, bueno. Claro. El chicharrón es que pertenece a la dieta mediterránea. Miguel, lo de la mancomunidad que acabas de comentar, porque sí me lo habían preguntado, ciertamente, ¿es posible que se haya o se vaya a pactar un traspaso, digamos, de trabajadores a mancomunidad? Por parte del ayuntamiento a mancomunidad o a alguna de las empresas mancomunadas. Esto siempre será voluntario. Por parte del trabajador, no es obligatorio. Del trabajador, claro. En ningún caso lo pueden obligar. Yo entiendo que el trabajador se puede... vamos a ver, en este ayuntamiento le dicen a un trabajador que tiene que ir a tal puesto de trabajo. Y el trabajador
dice que se lo den por escrito, y este ayuntamiento acostumbra a no dar nada por escrito. Asustan al trabajador porque o acepta o te tiene que ir a los tribunales. En la mayoría de los casos, como el trabajador no quiere problemas, el señor Romero tiene bien adiestrado al personal que tiene a su cargo, y asustan al trabajador. Como hay trabajadores que no son ni funcionarios de carrera ni laborales fijos, bueno, pues hay algunos que bueno, pues, por tranquilidad de su familia, porque tienen un proyecto ya en curso, pues no se quieren meter en problemas y obedecen. Pero vamos, yo creo que todos los traslados son voluntarios, y si el ayuntamiento los obliga, pues hay que irse al juzgado de lo social y la denuncia pertinente. Pero a mí lo que me asombra es que se quiera de alguna forma aminorar el gasto en materia de personal, y sin embargo este mes 2 boletines. Es un ejemplo. Este mes 2 boletines. ¿No? Un acto bastante sensato, ¿a que sí? Claro, es que no hay, y se quiere aminorar el personal, y todos los meses se pagan por servicios jurídicos externos, bueno, por una cantidad de dinero bueno, si Dios quiere, y estamos aquí en septiembre, lo voy a traer en septiembre, todo lo que se lleva pagado mes por mes, desde 2011 en servicios jurídicos externos. Y además aquí hoy me he leído yo un decreto por un estudio de yo no sé qué del Río, 8.000 euros, por otro de los EDUCI, 20.000 euros, por otro, pero si aquí nada más que se habla de... Además, quiero hacer una reflexión sobre el tema de la asesoría jurídica externa, sobre todo para los que nos oyen, para que entiendan qué es lo que está pasando, porque claro, vamos a ver, si en vez de ser un asesor externo es un funcionario de carrera el que asesora al ayuntamiento en temas jurídicos, obviamente va a mirar, como ni le va ni le viene, va a mirar por el interés del ayuntamiento. Pero si es un asesor externo cuyos ingresos dependen de los servicios que le presta la propia institución, es decir, el señor Romero, pues ¿cómo le va a asesorar? Pues va a decir, por ejemplo, digo un ejemplo para que la gente lo entienda, a veces, recurría no sé dónde, sí, recurra, esto vale tanto. Dame el cheque que recurrimos. Para un funcionario del ayuntamiento, obviamente, como ni le va ni le viene, actuará en consecuencia, actuará en conciencia, actuará de acuerdo con su mejor criterio y de acuerdo con la legislación vigente, en fin, con la información con la que tenga que cobrar, y hará el informe pertinente y dirá, mire usted, si usted, no estoy diciendo porque vaya a recurrir mi sentencia ni nadie, yo estoy encantado de que recurra, pero haría el informe pertinente y diré, mire usted, es que este recurre esto sabe lo que va a pasar. Pues mira, lo más probable es que pase que si esto le cuesta ahora 100, dentro de 6 meses le va a costar 150. Si usted cree que eso es buena gestión para el ayuntamiento, pues todo en consecuencia. Eso es lo que haría un asesor interno para el ayuntamiento, al cual la nómina ni le va a subir ni le va a bajar en función del sentido del informe. Pero para un asesor externo, que además es el que va a representar al ayuntamiento, pues ¿qué pasa eso? Un chollo. Un chollo. Con este tonto me hago yo rico. Pues otra factura y más honorario. Es que es así. Y eso que la gente lo entienda. Si no, pero si es que es un escándalo. Es un escándalo que un ayuntamiento como el de Los Barrios esté presupuestando cada año 1,5 millones en asesoramiento jurídico externo. Vamos, y yo creo que eso ni la Moncloa. Ni en la Moncloa, de verdad. Es una barbaridad. Pero bueno, eso es lo que estábamos viendo aquí en Los Barrios, en fin. Y todavía yo entiendo que cuando tú, un ayuntamiento que se está todos los ayuntamientos de España se están transformando en el tema informático, porque se necesitan aplicaciones informáticas a diario, y entonces que tú contrates a empresas externas para que te asesoren, pero que aquí es que por todo. Aquí se han prescindido de los técnicos municipales, funcionarios de carrera, se han prescindido en favor de los concejales ocultos que tiene el ayuntamiento. Para mí los concejales ocultos son el personal de confianza que determinados técnicos
no mucho, pero algunos técnicos del ayuntamiento firman lo que le ponen por delante. Me ha contado otra historia ya hablando de eso que también es muy fuerte. Sí, vamos acabando que terminamos que es muy fuerte. se nos va el tiempo. Y antes de que Hace tiempo que no le quiero contar, le voy a contar. Ya, por parte, Miguel, tú yo venga, voy a sigue. terminar. Ayer, pues voy a poner el ejemplo. Ayer hubo una vista, creo que fue en el Mercantil, sobre el tema de la empresa de recaudación. Fue ayer, ¿verdad? Y me contaban anoche que como un berraco, actuaba el abogado del ayuntamiento. Y mi pregunta es la siguiente, y esto va dirigido al señor Romero por si nos escucha o alguno de sus láteres. El abogado del ayuntamiento en el año, a principios de 2015, el juzgado de lo contencioso emitió una sentencia donde señalaba que todo lo desarrollado por el personal de confianza carecía de legitimidad alguna, porque no eran funcionarios de carrera. De hecho, creo que fue antes, en el mes de abril de 2015, pues esta familia que estaban como personal de confianza, pues se trasvasa todo lo que tenían, en este caso, el abogado que actuaba ayer en la empresa de recaudación por parte del ayuntamiento, pues se trasvasaba los asuntos que llevaban en favor de otro abogado. Y a este abogado, ¿quién lo ha nombrado? Yo me pregunto, señor Romero, ¿a este abogado quién lo ha nombrado para defender al ayuntamiento en el juzgado de lo mercantil? Porque yo entiendo que la empresa municipal de recaudación estaba ya en vía de lo que es el concurso de acreedores a partir de septiembre, octubre del año 2012. Usted despoja de poderes de todos los pleitos que llevaba este personaje. Bueno, y este personaje que hacía ayer actuando como un berraco, allí contra los miembros del Consejo de Administración. Creo, según me contaban, que cuando trataba de justificar la no pertenencia de un concejal del PP que fue nombrado pero que no costaba, y entonces se pedía la misma fórmula para otros dos consejeros, a Fernando y a Grimaldi. Cuando este hombre escuchó lo de Grimaldi, se quería subir por las paredes. ¿Sí? No sé lo que se le infundió a este personaje. Entonces mi pregunta es ¿qué pintaba allí? ¿Quién ha nombrado a este personaje si en el año 2015 fue apartado de todos los temas judiciales por parte del propio señor alcalde? Muy bien. José Antonio, ¿algo que aportar? Que acabamos ya. Hablando del tema Sí, tema que este que querías decir decía algo, antes, sí. el tema del asesoramiento jurídico, voy a recordar que aquí, por ejemplo, cuando además yo entiendo que de manera ilegal, de hecho se impugnó, lo que pasa que no el grupo socialista al final no lo llevó a los tribunales, porque al final llevar al contencioso es prácticamente una pérdida de tiempo, que te puede tirar 3 años ahí, ¿no? Cuando el pretendido recurso a Europa, que nunca fue recurso, porque el ayuntamiento no podía recurrir a Europa, pero la maniobra esa, bueno, buscan a un despacho de abogados al que le piden un informe y al que luego contratan. Es que, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de la barbaridad. O sea, yo te pido un informe, tú me das el informe y luego te contrato, ¿no? Pues, claro, ¿qué va a decir? ¿Entiendes? Pero lo grave de esto, porque claro, yo no soy licenciado en Derecho, siquiera. Pero como otra gente, que estamos un poco en el tema, que solo tiene una cierta formación,
Era obvio que la Europa no tenía sentido. Se le ha costado un dinero al ayuntamiento. No sé cuánto, 70 o 80.000 euros. Pero aquí va lo fuerte. Es que precisamente ese mismo despacho es el que me demanda a mí personalmente. A mí, a José Antonio Ortega como periodista. Porque yo tengo una demanda puesta. Por un empresario que contrata con el ayuntamiento. Ojo. Que es el mismo que manda al primo para que hable conmigo. Ya veremos quién va a pagar las costas. Ya veremos quién paga las costas. Pues al final yo sé quién va a pagar las costas. Es obvio quién va a pagar las costas. Eso está clarísimo. Buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero es lo grave del asunto. Es el mismo despacho. No, es que de verdad, esto es tan... ¿no? Ahí lo dejo. Sí, ya. Ahí lo dejo. Ya irá saliendo más temas. Se nos acaba el tiempo y se acaba la primera temporada en Sintonía con la Verdad. Hoy, 21 de junio, solsticio de verano. Y bueno, pues decirle a la gente que disfrute del verano, que tengan precaución con esos baños y con esas mareas. No, dice que va a ser un verano tranquilito. Sí, va a ser un verano tranquilito. Esperamos que no habrá temperaturas sofocantes. Y agradecer a todos nuestros oyentes esa atención prestada y esos apoyos, esos comentarios y esas críticas constructivas, porque los Peláez Jiménez los dejamos aparte, porque claro, los lamecolillos hay que dejarlos siempre aparte y no hacerles ni caso. Y agradecer, como no, a Radio Sol por el hueco que siempre nos brinda aquí en este apartado informativo. Gracias a Alberto Guillén por estar siempre ahí atento. Miguel, muchas gracias por tu participación en esta primera temporada en Sintonía con la Verdad. Y José Antonio, igual os deseo que paséis un feliz verano, estudiando también informaciones y recopilando datos. Señoras y señores, pues muy buenas tardes. Nos vemos en septiembre. Y nos veremos próximamente. Buenas tardes.